Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán a nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse.
Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, a un solo día de comenzar a celebrar la Semana Santa, la primera lectura del libro de Ezequiel llena nuestro corazón de esperanza, recordándonos que seremos reunidos por la mano del Señor. Él mismo nos lo dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. La lectura nos habla de una purificación, es decir, el Señor, que conoce nuestro interior y nuestras debilidades, busca que volvamos a nuestro origen, que no es otro sino la santidad. Nos recuerda que somos suyos, que somos capaces de vivir en la verdadera santidad, porque la presencia de Dios en la vida del hombre le hace posible alcanzarla. La purificación significa dejar de lado todo lo que no proviene de Dios. Vicios, rencores, sinsentidos, son cosas que nos cuestan dejar, pero que lo podemos hacer asistidos por la gracia de Dios. De hecho, en las prácticas cuaresmales se recomienda hacer algún sacrificio, dejando de lado algo que nos gusta demasiado y que no necesariamente es malo, como dejar de comer cierto alimento, que no significa que comerlo sea pecado. Sin embargo, con este pequeño sacrificio, podemos darnos cuenta que somos capaces de dominar nuestras pasiones, cuando lo hacemos como una ofrenda a Dios, porque cuando lo ofrecemos, inmediatamente viene la gracia para asistirnos. Entonces, a un día de celebrar la Semana Santa, pensemos en las cosas que aún nos siguen separando de Dios. Pensemos en aquello que no hemos dejado aún y pongámoslo en las manos de Dios, porque las manos de Dios son capaces de transformarlo todo, especialmente de transformarnos a nosotros, porque somos su creación. ¿Quién mejor, sino el que nos ha creado, puede reparar el mal en mi interior? La mayor purificación para toda la humanidad se dio en la cruz. Somos lavados por el único y gran sacrificio. Jesús es el único que muere para que todos tengamos vida, como lo dijo Caifás. La sangre y agua que brotaron del costado de Cristo son el signo de los sacramentos, que Él mismo instituyó para que su iglesia viva de esta pureza. Rechazar los sacramentos de la iglesia es rechazar el sacrificio redentor de Cristo. Pensemos bien el gran valor que tiene cada uno de ellos para nosotros, y aprovechemos el bien espiritual que nos dan. Vivir en la libertad de los hijos de Dios. Cada uno de ellos nos abren las puertas del reino de los cielos. Sabemos dónde está la puerta. Depende de cada uno el abrirla o dejarla cerrada. Que esta Semana Santa podamos volver al corazón de Dios, purificados y libres de todo mal. Que la poderosa intercesión de la Virgen María y de San José nos ayuden a mostrarle al médico divino cuáles son los males de los cuales queremos ser sanados. Y que el Señor nos bendiga y nos santifique a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.